Bueno, en esta noche, como ustedes saben, si estuvieron en esta mañana, voy a comenzar una nueva serie que en cierta manera he estado preparando por mucho tiempo. Una serie acerca de los orígenes. Y no sé qué tan larga va a ser exactamente esta serie. Lo que sé es que voy a pasar algo de tiempo en una introducción y después vamos a entrar directamente a Génesis 1:1 y vamos a tomar el relato entero de la creación versículo a versículo, frase por frase, y dejar que el Señor abra su significado para nosotros. Ahora quiero comenzar con algunas aclaraciones, si me permiten, algunas cosas que quizás necesita usted mantener en mente. En primer lugar, no soy un científico. No digo ser un científico. Cualquier maestro en mi pasado, el que me haya enseñado ciencias naturales, podría ponerse de pie y dar testimonio de ese hecho. Soy un teólogo, un maestro de la Biblia. Soy un filósofo de medio tiempo, pero no soy un científico. Y entonces, cuando entramos a esos asuntos que son científicos, en esencia, tengo que acudir a alguien más y confiar en ellos como una autoridad en donde yo no soy una autoridad. Esto realmente no va a ser un estudio científico. De hecho, no es nuestra intención que sea un estudio científico en absoluto, sino que será un estudio de las Escrituras, un estudio de teología con un poco de razonamiento incluido. En segundo lugar, no voy a responder a toda pregunta en esta noche. Sé que lo que no diga en esta noche va a producir ciertas preguntas. Voy a entrar a esas preguntas conforme avanzamos a lo largo del texto de las Escrituras. Voy a tratar con cosas como la evolución teísta. Voy a hablar de asuntos como la teoría de ver los días de la creación como épocas. Vamos a tocar asuntos tales como puntos de vista que tienen que ver con el creacionismo progresista conforme avanzamos, pero no vamos a poder tocar todo eso en esta noche. Y realmente creo que va usted a encontrar la respuesta a sus preguntas acerca de los orígenes primordialmente a partir del texto de las Escrituras. Asuntos tales como el creacionismo progresivo, la evolución teísta, realmente se responden por el texto mismo. Y entonces vamos a ir avanzando a lo largo del texto de Génesis, capítulos 1 hasta el capítulo 2, y de ahí vamos a encontrar las grandes respuestas a las preguntas que tienen que ver con los orígenes. Pero para comenzar en esta noche, quiero hablar del concepto, quiero en cierta manera preparar el marco en su mente en referencia al debate. Esto es crítico para todos nosotros y es aún más crítico para aquellos que son estudiantes, aquellos que son alumnos. Si tú eres un alumno de secundaria, un alumno de preparatoria, si eres un alumno de universidad o inclusive de una universidad que no sea distintivamente cristiana, se te va a dar este tipo de enseñanza acerca de la evolución como si fuera un hecho y vas a darte cuenta de que lo que te voy a estar diciendo es opuesto prácticamente a todo lo que oigas. Vamos a preparar el escenario para ese contraste en esta noche y después entraremos al texto de las Escrituras y veremos cómo las Escrituras por sí mismas se dirigen a la teoría evolucionaria popular. También es importante que todos nosotros entendamos esto, porque entender los orígenes en el libro de Génesis es el cimiento del resto de la Biblia. Si Génesis capítulos 1 y capítulo 2 no nos dicen la verdad, entonces ¿por qué debemos creer algo más en la Biblia? Si en el Nuevo Testamento dice que el Creador es nuestro Redentor, que Dios no es el Creador, entonces quizás tampoco es el Redentor. Si nos dice en 2 de Pedro que Dios mismo va a llevar a cabo una disolución instantánea del universo entero como lo conocemos, que Dios en un momento va a deshacer todo y después entonces tiene una importancia tremenda acerca de su poder para crear, porque el mismo que con una palabra pueda deshacer o disolver el universo es capaz de crearlo tan rápidamente como Él lo desee. Entonces, lo que creemos acerca de la creación, lo que creemos acerca de Génesis, tiene implicaciones hasta el final de las Escrituras, implicaciones acerca de la veracidad de las Escrituras, implicaciones que tienen que ver con el Evangelio, implicaciones que tienen que ver con
el fin de la historia humana y todo está involucrado, todo se relaciona a cómo entendemos los orígenes en el libro de Génesis. El tema de los orígenes, entonces, es absolutamente crítico para todo el pensamiento humano. Se convierte en algo crítico el cómo conducimos nuestras vidas como seres humanos. Sin un entendimiento correcto de los orígenes, no hay manera de comprendernos a nosotros mismos. No hay manera de entender el propósito de la humanidad, para qué existe y cuál es nuestro destino. Si no podemos creer lo que Génesis dice acerca de los orígenes, estamos perdidos en lo que a nuestro propósito y destino concierne. Sea que este mundo y su vida como los conocemos evolucionó por el azar sin causa alguna, o si fue creado por Dios, tiene implicaciones inmensamente amplias para la vida humana entera. Ahora, esencialmente hay dos opciones, únicamente dos opciones. Puedes creer lo que Génesis dice o no. Y esa no es una simplificación excesiva. Francamente, creer en un Dios sobrenatural creador que hizo todo es la única explicación posible racional para el universo, para la vida, para el propósito y para el destino. Ahora, la ecuación divina dada en la Biblia, en contraste a que nadie por nada es igual a todo, la ecuación divina se encuentra en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No sé cómo podría ser dicho de una manera más simple o más directa que eso. O crees que Dios creó los cielos y la tierra, o crees que no lo hizo. Realmente esas son las únicas dos opciones válidas que tiene usted. Y si cree que Dios creó los cielos y la tierra, entonces realmente usted se queda con dos opciones. O cree que Génesis es la verdad o no lo cree. O cree que Génesis, el relato de Génesis de que Dios creó los cielos y la tierra es verdad, o cree que de alguna manera evolucionaron a partir de la nada por azar. Viendo el relato de Génesis 1 por un momento, las palabras en ese primer versículo realmente son asombrosas. Indican la mente increíble de Dios. Ahí en ese primer versículo, Dios dice todo lo que pudo haber sido dicho acerca de la creación y lo dice en unas cuantas palabras. La declaración es precisa y concisa y casi más allá de la composición humana. Un científico bien conocido llamado Herbert Spencer murió en 1903 y él descubrió que toda realidad, todo lo que existe en el universo puede ser contenido en 5 categorías: tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Herbert Spencer dijo que todo lo que existe en una de esas categorías: tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Ahora piensa en eso. Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Esa es una secuencia lógica. Y con eso en su mente escuche Génesis 1:1. En el principio, eso es tiempo, Dios, eso es fuerza, creó, eso es acción, los cielos, eso es espacio, y la tierra, eso es materia. Todo lo que podía haber sido dicho acerca de todo lo que existe es dicho en ese primer versículo. Ahora, o lo cree o no lo cree. O cree que ese versículo es preciso, es correcto y Dios es la fuerza, o cree que Dios no es la fuerza que creó todo. Y entonces se queda con el azar o la coincidencia. Esto es más que simplemente un tema secundario. Alguien le escribió una carta al presidente de los guardadores de promesas, los Promise Keepers, y no estoy apuntándolos de manera particular a ellos, fuera de la ilustración que es tan clara debido a la respuesta que escribieron. Y les preguntaron a ellos acerca de cuál era su posición acerca de la creación. El asistente del presidente respondió con esta declaración, y cito: "Usted necesita saber que el ministerio de Promise Keepers no tiene posiciones en asuntos como estos. De hecho, específicamente tratamos de evitar debates como esos. Nuestros esfuerzos se concentran en unir a hombres en base a las doctrinas esenciales históricas del cristianismo ortodoxo como se representan en nuestra declaración de fe, o enfocarnos en cosas que unan al cuerpo de Cristo en lugar de aquellas que tienden a dividirlo. Debido a que diferentes iglesias y cristianos individuales se aferran a diferentes posiciones acerca de la creación, es una de esas cosas que creemos que cae bajo la categoría de doctrinas secundarias. Doctrinas secundarias tales como dones espirituales, seguridad eterna y el rapto, etc. En breve, cuando
tiene que ver con temas como la creación. Creemos que los cristianos necesitan extenderse gracia los unos a los otros, como se resume en la declaración que afirma que en los asuntos esenciales hay unidad y en los asuntos no esenciales hay libertad, en todas las cosas amabilidad. Fin de la cita. Ahora, esa es una declaración bastante agresiva acerca de la naturaleza secundaria de creer en el relato de Génesis, ¿no es cierto? No resuelve el punto de que si no crees en el libro de Génesis, no crees en la Biblia. Y no estoy tratando de atacar a esa organización, sino que simplemente queremos decir que esto es generalmente la manera de pensar de la mayoría de la gente cristiana. Sea que el mundo fue creado por Dios o evolucionó por el azar, sin causa, ha sido debatido por mucho tiempo. Ha sido debatido desde Darwin. Pero el debate se reduce a esto. O crees la Biblia o no la crees. O cree usted el libro de Génesis o no lo cree. Y si no cree el libro de Génesis, entonces, ¿qué cree? Bueno, en la mayoría de los casos creen la evolución naturalista. Habrían algunos que serían evolucionistas teístas que dirían, bueno, Dios en cierta manera echó a andar todo, pero después la evolución siguió con el proceso y niegan entonces el relato de Génesis y niegan diciendo que el relato de Génesis es preciso al decir que Dios creó en 6 días de 24 horas. Los creacionistas progresivos esencialmente dicen lo mismo, que la creación no ocurrió como Génesis lo dice, sino que más bien fue a lo largo de épocas largas y Dios en cierta manera progresivamente intervino en el proceso y llevó a cabo cierto trabajo creador paralelo al proceso de evolución. Pero esas posiciones, la evolución teísta y el creacionismo progresivo, también niegan el texto directo del libro de Génesis. Entonces lo vuelvo a decir, o cree usted en Génesis o no cree. Y si no cree, tiene algunas opciones. Puede ser usted un evolucionista teísta o puede ser un evolucionista naturalista. Entre los cristianos hay algunos que son evolucionistas teístas, pero entre aquellos que prácticamente constituyen el mundo incrédulo, son evolucionistas naturalistas. Y entonces se quedan con la noción increíble que nadie por nada es igual a todo. Douglas Kelly, quien ha escrito acerca de este tema, con mucha precisión y con mucha inteligencia dice, y cito, no hay duda de que la visión bíblica del hombre como la criatura de Dios a quien Él hizo a su imagen ha tenido el efecto más poderoso en la dignidad humana, en la libertad, en la expansión de los derechos del individuo, en sistemas políticos, en el desarrollo de la medicina, en toda área de la cultura. Qué diferente es, escribe él, del punto de vista humanista del hombre como siendo meramente una criatura que evolucionó, no hecha imagen de Dios porque no hay Dios. Dicha premisa ha capacitado a los estados marxistas totalitarianos prácticamente a que cómodamente liquiden a millones de sus ciudadanos debido a la suposición de que no hay una persona trascendente en cuya imagen esos ciudadanos son creados, ningún ser para darle a esos ciudadanos una dignidad y un derecho a existir más allá de lo que el Estado determina. Fin de la cita. Este punto ha sido explorado a profundidad por el barón Erich von Quenelt-Ledin de Austria, quien puede ser el erudito más grande del siglo acerca de preguntas que tienen que ver con la libertad y el totalitarianismo. Él ha escrito un libro muy importante llamado La izquierda revisitada desde Dessau y Marx a Hitler y Pol Pot, el cual trata con esos asuntos. Y en él muestra que fuera de la creencia de que la humanidad es creada a imagen de un Dios trascendente, la dignidad derivada divinamente y la libertad de los seres humanos desaparece completamente. Él dice, y cito, para los materialistas genuinos no hay una diferencia fundamental, solo gradual evolutiva entre un hombre y una peste y un insecto molesto. Fin de la cita. Y su conclusión es el punto de fondo entre el hombre creado a imagen de Dios y la termita en forma humana. Y él está en lo correcto. Tenemos dos opciones. O evolucionamos de la misma baba, del mismo material líquido, y puede ser explicado únicamente en un sentido materialista, lo cual significa que somos hechos de nada, pero lo material, o hemos sido creados por Dios
y hechos a su imagen, siguiendo un patrón celestial. Y el debate no es solo biológico, eso es lo que estoy tratando de decir, no solo es biológico, sino que es moral y espiritual. El debate entra a preguntas que tienen que ver con la dignidad del hombre, con la naturaleza del hombre, la imagen del patrón celestial, la imagen de Dios. Hace preguntas acerca del asunto del control. ¿Quién es soberano en el universo? ¿Quién está en control? Pregunta, ¿acaso hay un juez universal? ¿Acaso hay una ley moral? ¿Hay alguien que dé una ley? ¿Acaso la gente debe vivir conforme al estándar de Dios? ¿Acaso habrá una evaluación final de cómo los hombres y mujeres deben vivir? ¿Hay un juicio final? Como puede ver usted, estas son las preguntas que la evolución trató de evitar. La evolución fue inventada para matar al Dios de la Biblia, no porque los evolucionistas y los materialistas y los naturalistas no querían a Dios como creador, sino porque no querían a Dios como juez. La evolución fue inventada para matar al Dios de la Biblia, para eliminar al dador de la ley, para eliminar la inviolabilidad de su ley, el estándar al cual está obligado el pensamiento y conducta humanas. La evolución fue inventada para quitar la moralidad universal y la culpabilidad universal y la responsabilidad universal. La evolución fue inventada para eliminar al juez y dejar que la gente tuviera la libertad de hacer lo que quisiera sin culpabilidad y sin consecuencias. Digo, si realmente resumiéramos estas dos alternativas, la posición materialista diría, la realidad definitiva es una cuestión impersonal, no existe Dios alguno. La perspectiva cristiana dice, la realidad definitiva es un Dios infinito, personal, amoroso. La perspectiva materialista dice, el universo es creado al azar, sin ningún propósito definitivo. La perspectiva cristiana dice, el universo fue creado amorosamente por Dios con un propósito específico. La perspectiva materialista dice, el hombre es el producto del tiempo impersonal, más el azar, más la materia. Como resultado, ningún hombre tiene valor eterno, dignidad, ni significado alguno fuera de aquello que es derivado de manera subjetiva. La perspectiva cristiana dice, el hombre fue creado por Dios a su imagen y es amado por Dios. Debido a esto, todos los hombres reciben o tienen valor eterno y dignidad. Su valor no está derivado en últimas de sí mismos, sino de la fuente que trasciende a estos hombres, Dios mismo. La perspectiva materialista de la moralidad dice, la moralidad es definida por todo individuo de acuerdo con sus propias perspectivas e intereses. La moralidad en últimas es relativa, porque toda persona es la autoridad final para sus propias perspectivas. La perspectiva cristiana dice, la moralidad es definida por Dios y es inmutable porque está basada en la naturaleza santa e incambiable de Dios. La perspectiva materialista dice esto acerca de la vida después de la muerte. La vida después de la muerte trae aniquilación eterna o extinción personal para toda persona. La perspectiva cristiana dice, la vida después de la muerte involucra o la vida eterna con Dios o la separación eterna de Él, o las glorias del cielo o los terrores del infierno. Ahora, permítame decirle algo. Cualquiera de esas dos perspectivas que usted adopte no es un asunto secundario, es un asunto primario, no solo para la ciencia, sino para la teología. ¿Cómo es posible que la perspectiva cristiana vea esos asuntos como cosas secundarias? Ese es el cimiento de toda verdad. Francis Schaeffer, el apologista, dijo, y cito, si él tuviera una hora, ¿qué pasar con una persona en un avión? Una persona que no conociera al Señor, él pasaría los primeros 55 minutos hablándole al hombre de que fue creado a imagen de Dios, y los últimos 5 minutos presentándole el evangelio de salvación que podría restaurar al hombre a esa imagen original. Fin de la cita. El cristianismo no comienza con aceptar a Jesucristo como Salvador. El cristianismo comienza en Génesis 1:1. Dios creó los cielos y la tierra con el propósito y destino que Él mismo había determinado. Entender y creer la doctrina de la creación en el libro de Génesis es el cimiento para aceptar, mucha atención, escuche con cuidado, para aceptar que la Santa Biblia debe ser tomada seriamente cuando le habla al mundo real. La gente dice, bueno, el libro de Génesis es mito y leyenda y fantasía y alegoría y tradición. ¿Realmente no habla de los hechos reales al mundo real? Claro que sí. La palabra de Dios debe ser tomada seriamente cuando le habla al mundo real en cualquier tema y en todo tema. Si evitamos
enfrentar lo que la Biblia dice acerca de la creación y el universo material, entonces hay una tendencia para que nuestra religión esté desconectada del mundo real. Hay una tendencia a colocar las Escrituras en alguna categoría mística, a colocar al cristianismo en algún closet atrás de un vitral, como Douglas Kelly lo declara, que no impacta en el mundo del espacio y tiempo. Usted comienza con el libro de Génesis y empieza a torcer la naturaleza literal de ese texto y ha creado un enfoque místico de las Escrituras desde el comienzo. El teólogo escocés James Denney afirmó esto a los fines de los 1890, y cito: la separación de lo religioso y lo verdadero significa la religión muere entre los verdaderos hombres. Fin de la cita. Usted no puede tomar el libro de Génesis, tomar el capítulo 1 y decir que esta es una historia de hadas, que esta no es historia real, que esto no es realidad, que esto no refleja un entendimiento real del mundo real en el espacio real y el tiempo real, sin implicaciones severas para el resto del mensaje de las Escrituras. La doctrina de la creación, como es identificada en el libro de Génesis, es fundamental, es el punto de cimiento. Ahí es donde Dios comienza su historia. Y no puede cambiar el principio sin impactar el resto de la historia y el final. En la Biblia Dios habla, y Él habla en Génesis 1:1 y dice, Él creó los cielos y la tierra. Él es el que habló en Génesis 1:1 y que habla a lo largo de las Escrituras hasta el final. Cuando usted cambia o tuerce Génesis 1, cuando usted altera Génesis 1, está alterando la palabra del Dios vivo y está tomando el relato divino de la creación real en espacio real y tiempo real, y usted está diciendo, no es correcto, no es legítimo, no es la verdad. Y ese es un ataque serio y quita las Escrituras de la realidad y divorcia la religión, la verdadera religión de la realidad. Eso es severo. A la evolución le encantaría hacer eso. Le encantaría deshacer a Dios. Le encantaría matar a Dios. Le encantaría quitarle a las Escrituras su veracidad. Quiere rechazar a Dios como el dador de la ley, juez, salvador. Quiere destruir la dignidad del hombre como alguien creado a imagen de Dios. Y eso llega a ser bastante ridículo, ¿no es cierto? De acuerdo con la evolución, el hombre está mejor cuantitativamente hablando que los animales. Esto es que él tiene algunas características que los animales no tienen, pero cualitativamente no es mejor. Él tiene un cerebro más grande en términos cuantitativos, pero cualitativamente él no fue creado a imagen de Dios. Por lo tanto, está mal desde el punto de vista ético el violar los derechos de otros animales, quienes son nuestros hermanos literales, hablando en términos evolutivos. Y oímos eso el día de hoy, ¿no es cierto?, todo el tiempo. Esa organización llamada PETA, conocida así por sus siglas en inglés, que significa la gente a favor del trato ético de los animales, su director nacional, Ingrid Newrick, hizo esta declaración famosa, y cito, una rata es un cerdo y un perro es un niño. Fin de la cita. No hay diferencia. Todas son formas más elevadas de vida, una rata siendo una forma más elevada de vida en su perspectiva, y deben ser consideradas iguales. Tenemos una organización simpática llamada la Iglesia de la Eutanasia, que cree que los derechos de los animales son superiores a los derechos humanos. Un representante de esa organización le dijo a una audiencia por televisión, una audiencia nacional, y cito, si vamos a matar especies, matemos primero a la humanidad porque los humanos solo son una especie menor, con un papel menor que jugar en la diversidad general de la naturaleza. Fin de la cita. ¿Y usted ha leído esto? He leído acerca de grupos a favor de derechos de animales que dicen que el comer carne es homicidio. El hombre es la especie tirana, matar vacas es homicidio. Y hubo uno que dijo que matar pollos es igual que el holocausto perpetrado por los nazis en contra de los judíos. Este tipo de aberración viene porque estas personas realmente creen que el hombre simplemente es el final de una serie evolutiva de ocurrencias al azar que no tiene propósito y no tiene destino y no está hecho a imagen de Dios. Él no tiene ninguna obligación ni dignidad alguna más allá de algún otro animal porque está en esa misma línea del proceso evolutivo. ¿Y sabe usted una cosa? Si la evolución es verdad, no puede discutir con ellos. Solo somos animales.
Únicamente evolucionamos. Y su argumento bien puede ser válido. Todos estos promotores de derechos de animales, escribe Marvin Lumeno, quienes se han expresado a sí mismos de manera pública en el tema, son evolucionistas. De acuerdo con la evolución, es meramente la suerte que ha hecho posible que el hombre haya evolucionado y que tuviera un cerebro más grande. Si ciertas mutaciones no le hubieran sucedido a nuestros ancestros y en lugar de esto le hubieran sucedido a sus ancestros, a los ancestros de los chimpancés, podríamos estar donde ellos están, en el zoológico, y ellos podrían estar donde nosotros estamos. De esta manera, y cito, no tengo derecho ético para usar mi superioridad alcanzada puramente por la suerte o por el azar. No tengo el derecho de violar los derechos de otros animales que realmente no tuvieron la culpa de no evolucionar con las mismas capacidades que yo. Fin de la cita. Si el hombre solo es un animal, un accidente de la naturaleza, una colección de mutaciones al azar, entonces, ¿dónde está su significado? ¿Dónde está su dignidad? ¿Dónde está su valor absoluto? ¿Cuál es su propósito? Obviamente no tiene ninguno. Ahora, lo que la evolución en esencia dice es que a lo largo del tiempo, por el azar, la materia evolucionó hasta convertirse en el universo entero. Jacques Monod, esto es impensable, quien ganó el Premio Nobel de Biología, y en su libro El azar y la necesidad dice lo siguiente, y cito, el hombre está solo en la inmensidad sin sentimiento del universo, a partir de la cual él emergió por el azar. Fin de la cita. Este es el biólogo que ganó el Premio Nobel. El azar únicamente es la fuente de toda innovación. Solo el azar es la fuente de toda la creación en la biosfera. Él escribe, y cito, el azar puro, absolutamente libre pero ciego, se encuentra en la raíz misma del edificio estupendo de la evolución. Fin de la cita. Entonces Monod dice, simplemente es el azar. El conocido evolucionista J.W. Burrow escribe en su introducción al origen de las especies, y cito, la naturaleza, de acuerdo con Darwin, fue el producto del azar ciego y la lucha ciega y el hombre, una mutación inteligente en soledad, luchando con los brutos por su sustento. Para algunos, más bien, el sentido de pérdida fue irrevocable, como si un cordón umbilical hubiera sido cortado y los hombres se encontraran a sí mismos como parte de un universo frío, sin pasión alguna. A diferencia de la naturaleza concebida por los griegos, el alumbramiento y la tradición cristiana racionalista, la naturaleza darwiniana no tenía pistas para la conducta humana y no tenía respuestas para los dilemas morales del hombre. Fin de la cita. Digo, el hombre simplemente fue cortado de algún tipo de significado. Él es una mutación inteligente sola, producida a partir del azar. Él es protoplasma que espera convertirse en estiércol. Ahora, esto está bastante lejos de ser creado a imagen de Dios. Esta idea evolucionaria no solo despoja al hombre de su dignidad y su significado. Esto es más que solo absurdo, tonto, es más que irracional, es más que depresivo, es más que humillante, es más inclusive que inmoral. Esta idea evolucionaria es mortal. Y en nuestra historia reciente en la civilización occidental, ninguno ha demostrado la naturaleza mortal de esta idea evolucionaria mejor que Adolf Hitler, y él fue seguido por José Stalin, y todos aquellos que masacraron a masas de gente, millones de personas, y cometieron genocidio. En el fondo, en la base de su sistema de creencias y filosofías se encontraba la evolución. Por ejemplo, Hitler vio en la teoría evolutiva la justificación científica para su perspectiva personal simplemente como lo vieron los darwinistas sociales del siglo XIX para sus abusos terribles. No hay duda alguna que la evolución se encontraba detrás de todo el pensamiento nazi desde el principio hasta el final. Y sin embargo, pocas personas estaban conscientes de eso, y Hitler inclusive absorbió un compromiso cuasi cristiano de la Iglesia del Estado de su día. Erich Fromm escribió, y cito, la religión del darwinismo social pertenece a los elementos más peligrosos dentro de los pensamientos del último siglo.
ayuda a la propagación del egoísmo despiadado nacional y racial al establecerlo como una norma moral. Si Hitler creía en algo en absoluto, entonces era en las leyes de la evolución, lo cual justificó y santificó sus acciones y especialmente sus crueldades. Fin de la cita. ¿Cómo funciona eso? La evolución es la supervivencia ¿de qué? Del más fuerte. Hitler simplemente estaba manifestando su papel evolutivo. Él era el más fuerte y entonces él masacró a todo mundo bajo la tesis evolutiva de que él estaba perpetuando a los más fuertes y él estaba ayudando en el desarrollo de la superraza. Todo eso nació a partir de la teoría evolutiva. Y Mein Kampf, mi lucha, en esencia era la teoría evolutiva de Hitler desarrollándose políticamente y fue la justificación para la destrucción de las masas que amenazaban la evolución continua de la superraza. En Mein Kampf, Hitler escribió, y cito, «El que va a vivir debe pelear. El que no quiere pelear en este mundo donde la lucha permanente es la ley de la vida, no tiene el derecho de existir. No veo por qué el hombre no debe ser tan cruel como la naturaleza. A la naturaleza le gustan los bastardos solo poco». Y finalmente él dijo, «Todo lo que no es de raza pura en este mundo es basura». Fin de la cita. Y entonces él destruyó a los judíos, él destruyó a los negros, él destruyó a los gitanos, y él estaba ayudando la selección natural y cumpliendo el sueño biológico evolutivo. La cabeza del Frente Laboral Nazi dijo que las masacres de Hitler expresaron, y cito, «lo más elevado y lo mejor en la humanidad». Fin de la cita. Julian Huxley, un biólogo y evolucionista, escribió Ensayos de un humanista en 1964 y dijo, y cito, «la evolución es la idea más poderosa y más grande que jamás se ha levantado en la Tierra». Fin de la cita. ¿Y sabe usted una cosa? Tiene razón. Es la mentira más grande, satánica, que el mundo jamás ha conocido porque elimina la necesidad de un creador. La gente puede evitar a Dios de manera total, particularmente al Dios bíblico. A Darwin no le importaba si usted quería adorar a otro Dios. Y no creo que a Hitler le importaba si usted quería adorar a otro Dios, no solo el Dios de la Biblia, no solo el Dios que creó. Cuando Darwin publicó por primera vez Su origen de las especies, fue rechazado primordialmente por el mundo científico de su día, porque universalmente el mundo se aferraba a una creencia en la creación divina. No había otra explicación racional y, en esencia, si usted tiene un efecto, debe tener una causa. Cuando él escribió El origen de las especies, claro que tuvo sus evaluaciones críticas desde el principio. El mundo científico estuvo casi en su totalidad en contra de esa teoría. En años posteriores, Thomas Huxley, hablando del año 1860, describió la situación diciendo, y cito, «los que apoyan las perspectivas del señor Darwin eran prácticamente extremadamente insignificantes en términos numéricos. No queda la menor duda que si un concilio general de la Iglesia en términos científicos hubiera sido organizado en ese entonces, habríamos sido condenados por una mayoría abrumadora». Fin de la cita. Fue difícil que la gente lo aceptara. Inclusive Darwin tuvo dificultades con eso. Si usted lee algo de Darwin, usted se va a dar cuenta que continuamente está llenando sus escritos con dudas tremendas. Por ejemplo, él dice en el 6º capítulo de Su origen de las especies, y cito, «mucho antes de haber llegado a esta parte de mi trabajo, una multitud de dificultades se le han ocurrido al lector. Algunas de ellas son tan graves que al día de hoy nunca puedo reflexionar acerca de ellas sin conmoverme». Fin de la cita. En su capítulo acerca del instinto, él reconoció que dichos instintos simples, como el que las abejas pudieran hacer un panal, podrían ser suficientes como para derrocar mi teoría entera. Y pensar que, y cito, «el ojo podía evolucionar por la selección natural parece, y confieso libremente, absurdo en el grado más elevado posible». Fin de la cita. En su capítulo acerca de las imperfecciones en el registro geológico,
Él se quejó de que la falta completa de etapas intermedias de fósiles en todos los registros geológicos quizás era, y cito, la objeción más obvia y más grave que puede ser presentada en contra de mi teoría. Fin de la cita. En otras palabras, él por lo menos tuvo la suficiente honestidad como para admitir que lo que él propuso no tenía sentido en absoluto. Darwin escribió que estaba profundamente consciente de su propia ignorancia, y en sus cartas personales él escribió acerca de tener ideas terribles, de haberse engañado a sí mismo y de haberse entregado a una fantasía. Pero Darwin estaba determinado a escapar de un Dios personal a toda costa. Él dijo eso, y cito, estoy determinado a escapar del diseño y de un Dios personal a toda costa. Fin de la cita. Al final de su vida, o hasta el final de su vida, él estuvo en esa lucha, tratando de escapar del Dios que nunca realmente pudo escapar. Y finalmente su vida emocional se atrofió bajo la lucha de la batalla, los sentimientos religiosos desaparecieron y con ello todo lo demás, el mundo se volvió frío y muerto. Y al final Darwin aparentemente recibió una probada de su propia medicina. Él había privado al universo de Dios y todo el significado, y entonces se privó a sí mismo de todo significado. James Moore escribió una biografía de Darwin llamada La vida de un evolucionista atormentado. Y en algunas de sus cartas Darwin se refirió a su teoría, y cito, como el evangelio del diablo. Fin de la cita. E inclusive después de que en cierta manera él había ganado el día, él había ganado la batalla porque él había liberado a los hombres del Dios de la Biblia, él liberó a la gente de disfrutar de su pecado sin el pensamiento de un juez. Él había comenzado a ganar la batalla, pero su sufrimiento psicológico era tan profundo, sus síntomas físicos continuaron. Él literalmente no solo estaba matando a Dios por sí mismo, sino matando a Dios para todo el mundo. Un escritor dice, y cito, su vida fue un intento largo por escapar de la iglesia y escapar de Dios. Es esto lo que explica tanto que de otra manera sería incongruente en su vida y en su manera de ser. Fin de la cita. Entonces, entendamos esto. Seamos claros en esto. Esto tiene que ver con deshacerse de Dios, el Dios de la Biblia, la autoridad de las Escrituras con sus implicaciones morales. E inclusive la gente cristiana que quiere ir a Génesis 1 no cree que tiene la libertad de decirnos que Génesis 1 no significa lo que dice. ¿Por qué queremos unir fuerzas con aquellos cuyo esfuerzo está directamente dirigido en contra de la autoridad del Dios de las Escrituras? Necesito que entendamos esto, necesito explicar esto, necesito decirlo como es. Ahora, por unos cuantos minutos, quiero volverme a algo filosófico. Creo que les va a gustar esto. Al final, el evolucionista naturalista dice, inclusive el evolucionista teísta, dice que las cosas suceden por el azar. El azar. Nos deshacemos del Dios de la Biblia, nos deshacemos del Dios de Génesis, nos deshacemos del Creador y después tenemos el azar. Ahora, este es algo muy interesante en lo que podemos pensar. He leído esta palabra azar una y otra vez al leer los escritos de estas personas, y el mito que impulsa al proceso evolutivo entero, esta idea enteramente no bíblica, irracional, inmoral de la evolución, el mito que la impulsa es el mito del azar. El azar. El azar es la causa. En la ciencia contemporánea el azar adopta un nuevo significado. No quieren que Dios sea la causa, pero algo tiene que ser la causa. Entonces la causa es el azar. Cuando uso la palabra azar, debemos remontarnos a su etimología. En una época, en gran parte estaba restringida para describir la probabilidad matemática, en donde podíamos decir, bueno, si voy allá hay una probabilidad o azar, por el azar hay una probabilidad, y podemos usar quizás mejor la palabra probabilidad, o azar, es la idea, esta es la idea que estamos describiendo. Bueno, si voy allá, por azar o hay una probabilidad de que pueda verla porque quizás ella venga por aquí, o si meto este dinero en esta cuenta, está la probabilidad de que esto pueda suceder y pueda entonces yo tener tal cantidad de dinero. Entonces, si yo me muevo a esa comunidad y comienzo a conocer a algunas personas, existe la probabilidad de que pueda desarrollar algún tipo de interés en mi negocio. Hay una probabilidad matemática. Así en esencia
era como se usaba la palabra azar, como probabilidad. Y después, en cierta manera, se amplió un poco y se aplicó de una manera más amplia para incluir cualquier tipo de acontecimiento impredecible, cualquier tipo de probabilidad sin importar lo remoto o cualquier coincidencia sin importar lo aparentemente imposible que fuera. Pero permítame hablarle del azar o la probabilidad. El azar no existe, no es nada, no es nada. El azar es una palabra usada para explicar algo más, pero la probabilidad no es nada, no es una fuerza. El azar no hace que nada suceda. El azar no existe. Es solo una manera de explicar algo más. El azar no le hizo a usted conocer a esa persona, a dónde iba cuando ella iba ahí. Por eso la conoció. El azar no tuvo nada que ver con eso, porque el azar no existe. No es nada. Pero en la evolución moderna ha sido transformada en una fuerza de poder causal. Ha sido elevada de ser nada a ser todo. El azar hace que las cosas sucedan. El azar es el mito que sirve para apoyar la perspectiva de caos de la realidad. Digo, esto está tan lleno de problemas desde un punto de vista racional o filosófico que difícilmente sabe usted dónde comenzar. ¿Cómo obtiene usted la materia inicial sobre la cual el azar opera? ¿De dónde viene eso? Tendría que decir, bueno, el azar la hizo aparecer. ¿Sabe qué? Eso se oye tan ridículo. Y sin embargo, esta es la filosofía que se encuentra detrás de la evolución. Es totalmente incoherente y irracional. Pero el nuevo paradigma evolutivo es el azar, y es el opuesto a la lógica. Como usted puede ver, cuando usted abandona la lógica y la lógica dice, oh, hay un universo, alguien lo hizo. ¿Qué más diría la lógica? Hay una construcción, alguien lo hizo. Hay un edificio, alguien lo hizo. Hay un piano, alguien lo hizo. Hay un universo más complejo que un edificio, infinitamente más complejo que un piano. Alguien que es muy, muy poderoso y muy, muy inteligente lo hizo. Dice, no, el azar lo hizo. Escuche, eso es suicidio racional, eso no es lógico. La lógica abandonada lo deja con mito y los enemigos de la mitología son la información empírica y la razón dada por Dios. Entonces, para que un evolucionista y crea que el azar hace que las cosas sucedan, usted tiene que hacer dos cosas: rechazar la información empírica y ser irracional. Pero si usted ama a su pecado lo suficiente, usted lo va a hacer. Como puede ver, usted puede eliminar la información empírica, la evidencia, y deshacerse de la lógica dada por Dios, y esas dos cosas son la esencia de la ciencia pura. Si usted puede deshacerse de esas cosas, entonces la mitología se desboca. Como lo dijo un escritor, y cito, el azar es la nueva almohada suave sobre la cual se acuesta la ciencia. Fin de la cita. Arturo Kessler dijo, y cito, siempre y cuando el azar gobierne, Dios es un anacronismo. Fin de la cita. Si el azar gobierna, Dios no puede gobernar. El azar depone a Dios, derroca a Dios. La existencia misma del azar lo arranca de su trono soberano. Si el azar como fuerza existe, inclusive en la forma más frágil, Dios no es Dios si hubiera una palabra así. Dios es desdiosado si hubiera una palabra así. Los dos son mutuamente exclusivos, se excluyen de manera mutua, se excluyen a sí mismos. O hay un Dios que creó el universo, que gobierna de manera soberana y controla de manera soberana, o no lo hay. Si el azar existe, destruye la soberanía de Dios. Si Dios no es soberano, entonces Él no es Dios. Si Él no es Dios, entonces no hay Dios y el azar gobierna. Eso es aterrador. Pero el azar no es una fuerza. El azar no puede hacer que nada suceda. El azar no es nada y no existe. No tiene poder para hacer nada porque no es nada. Es impotente porque no es nada. No tiene poder porque no existe. ¿Entiende usted esto? Debido a que el azar no existe, no puede producir nada. No puede ser la causa de ningún efecto. Sin embargo, los evolucionistas modernas hablan del azar todo el tiempo. No es nada, sino hocus pocus. Es la ley más antigua y más inviolable de la ciencia, lógica y la razón. Cualquiera de usted que jamás tomó alguna clase de debate o estudió a alguno de los filósofos racionales recordarán la declaración ex nihilo nihilo fit. Esto es, de la nada nada viene. El azar no es nada. Esto es suicidio racional.
Entonces, cuando los científicos le atribuyen poder instrumental al azar, escuche con atención, han dejado la esfera de la razón, han dejado la esfera de la ciencia. Prácticamente se han vuelto a los sombreros para sacar de ahí conejos. Se han vuelto a la fantasía. Y después toda su investigación científica se vuelve caótica y absurda porque realmente no puede producir lo que debe producir porque no lo permiten. Hoy en día, la incoherencia de la evolución no es cuestionada en gran parte por nadie, y todas estas universidades siguen promoviendo esto. Cada vez que tomo la revista Newsweek o Time y leo otro de estos artículos de evolución, particularmente porque leo, digamos, National Geographic, estoy expuesto a eso también, y continúan tratando de hacernos creer que el azar existe como fuerza, que todo fue espontáneamente generado por el azar. George Wald, un hombre brillante, y cito, dijo, uno solo tiene que esperar. El tiempo por sí mismo lleva a cabo los milagros. Si se da suficiente tiempo, lo imposible se vuelve posible. Lo posible probable y lo probable de hecho cierto. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir eso? Eso simplemente es absurdo. Eso es absolutamente algo incoherente. La autocreación es absurda, no importa cuánto tiempo haya, porque el azar no existe. No existe. No hay explicación del universo sin Dios. Le voy a dar una pequeña ilustración científica. ¿Alguna vez ha escuchado de la teoría quantum? Bueno, ha escuchado quizás de un salto quantum. La gente dice, alguien dio un salto quantum. Permítame decirle de dónde viene. La teoría quantum se remonta a un científico llamado Max Planck, quien en 1900 presentó la teoría de que la energía viene en unidades discretas llamadas cuanta. No voy a llevarlo demasiado profundo porque yo mismo no puedo entrar con demasiada profundidad. Pero la energía puede ser dividida en unidades, y él dijo que esas unidades identificables, son llamadas cuanta. En 1927, Werner Heisenberg, un físico alemán, descubrió que cuando un fotón le pega a un átomo, prácticamente empuja un electrón a una órbita más elevada. Y cuando eso ocurre, el electrón se mueve de la órbita más baja a la órbita de arriba o más elevada, escuche esto, simultáneamente sin haber afectado el espacio intermedio. Ese es un salto quantum. Permítame repetirlo. Cuando un fotón le pega a un átomo, lo que hace es que impulsa un electrón a una órbita más alta de la órbita más baja de manera simultánea, pero nunca afecta el espacio que está en medio de esos dos puntos. Y lo que sucede es que el electrón deja de existir en un punto y simultáneamente existe en el otro punto. Ese es el famoso salto de quantum. Deja de existir y llega a existir simultáneamente, todo el tiempo en todos los átomos, todo el tiempo a lo largo de la historia creada, sigue haciendo eso. ¿Por el azar? Decir que es un salto cuántico no lo explica. Solo hay una cosa que lo explica, y es el poder creador continuo de Dios. Él sustenta el universo y su creación al mantener todos los actos creativos necesarios, inclusive al nivel del electrón en un átomo. Él sustenta todas las cosas, Hebreos 1, por la palabra de su poder. Ahora, yo me doy cuenta de que algo de lo que estamos viendo va a estirar su cerebro, y eso es bueno, está bien. Vamos a hacer esto una vez más, después voy a explicar cómo esto tiene implicaciones en el Evangelio, y después entraremos al texto en sí del libro de Génesis. Acompáñenme para orar. Padre, al contemplar estos pensamientos, conforme nos hemos esforzado por usar las mentes que nos has dado, lo cual es evidencia de la imagen de Dios en la cual fuimos hechos, simplemente oramos que tú nos guíes para que podamos entender exactamente cómo debemos pensar al usar las Escrituras y la razón que nos has dado. Protégenos de cualquier pensamiento o creencia que contradiga las Escrituras, que niegue sus declaraciones directas. Protégenos de cualquier elemento absurdo, cualquier irracionalidad, cualquier falla, cualquier
evasión de usar las mentes que nos has dado, y por tu Espíritu Santo, motívanos para que podamos pensar como debemos pensar. Nos entristece, oh Dios, que el hombre ha buscado destruirte, que ha buscado eliminarte como el Creador. Una deshonra así en contra de ti es trágica. Como dije la última vez, el tema de los orígenes es absolutamente crítico para toda la manera de pensar del ser humano, la conducta humana y también la vida humana. Es el cimiento de nuestra existencia, es el cimiento de nuestro propósito, es el cimiento de nuestro destino. Sin un entendimiento correcto de los orígenes, no hay manera de comprendernos a nosotros mismos. No hay manera de entender nuestra tierra, nuestro universo o el significado definitivo de cualquier cosa. Y solo hay dos opciones cuando hablamos de los orígenes. Las dos opciones son: ¿hay un Dios creador o no lo hay? Esas son las únicas dos opciones. O hay un Dios creador o no lo hay. Si no lo hay, entonces todo es el resultado imposible, irracional del azar. Y la ecuación que les di la semana pasada es: nadie por nada es igual a todo. Si por otro lado hay una inteligencia creadora, si hay un Dios creador, entonces la creación es comprensible, es posible, es racional. E inclusive los científicos que han dejado su huella en el mundo científico, aquellos que piensan honestamente y hacen confesiones honestas acerca de los orígenes, les van a decir que debe haber una inteligencia creadora. Inclusive Einstein dijo eso. Recientemente, el científico bien conocido que enseña en la Universidad Ley en Pensilvania ha escrito un libro llamado La caja negra de Darwin. Él es un científico, no es cristiano, pero él dice: miren, aquí está el asunto, esta es la realidad. No hay explicación para este universo fuera de un creador inteligente. Eso es lo único que tiene sentido. Darwin explicó el universo puramente en base a la apariencia externa, pero la ciencia que va a mayor profundidad, entonces se ve forzada a llegar a la conclusión de un Dios creador. Detrás de este universo complejo hay un ser incomprensiblemente inteligente y poderoso que hizo todo. Eso es lo único que tiene sentido. De hecho, la evolución en cualquier forma no tiene sentido. Ahora, la pregunta es: si este universo es el producto de un Dios creador, con una cantidad infinita de inteligencia y poder, ¿cómo podemos saber algo de este Dios? ¿Cómo podemos saber quién es y cómo creó Él? Bueno, solo hay una respuesta, y es que solo podemos saber acerca de Él y cómo creó si Él escogió decirnos. Esa es la única manera que podemos saber, ¿no es cierto? ¿Nos ha dicho cómo? Claro que sí. De hecho, ha revelado 66 libros enteros de sí mismo. Y también incluyó en esa revelación, en la cual se ha revelado a sí mismo, la instrucción clara de cómo creó el universo. Por ejemplo, en el Salmo 19, el salmista escribe estas conocidas palabras: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. En otras palabras, el día y la noche, todo en el universo hablan de un Dios creador. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. En otras palabras, es una revelación silenciosa, pero es una revelación que es inequívoca, es clara. Simplemente vea usted la creación, ve el universo, vea los cielos y su firmamento y todo lo que Él ha creado en el día y en la noche, y es claro. Él dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Toda persona en el globo puede salir y ver la evidencia creadora de un Dios creador. Y el salmista continúa hablando del hecho de que en el universo Él ha hecho una tienda para el sol, y luego continúa diciendo: se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y Él se concentra en ese cuerpo celeste, y de todo ese gran firmamento del universo, ese cuerpo celeste que domina primordialmente nuestra vida, el que está más cercano a nosotros en términos de una estrella, el que tiene el mayor impacto en nosotros, el que nos afecta, el sol, aquel que es claro. Y dice acerca del sol que el sol corre su circuito de un fin del cielo al otro, de tal manera que nada
En ningún lugar del universo creado, su calor no es sentido. Esa es una de las cosas que la ciencia ha descubierto en tiempos modernos, que el Sol está en órbita. Hablamos de el Sol como el centro de nuestro sistema solar y todo girando en órbita alrededor de él, pero necesitas saber que la ciencia ha descubierto que el Sol en sí mismo tiene una órbita, y esta órbita va de un fin del espacio infinito al otro. El Sol se está moviendo y jalando a nuestro sistema solar entero junto con él. Realmente no está más fijo que las cosas que giran alrededor de él tampoco están fijas. Entonces, el salmista dice, usted puede ver el universo y ver la creación, y le da un testimonio fuerte de la gloria de Dios, de la majestad de su inteligencia, de la naturaleza masiva de su poder para crear todo esto. En Hebreos capítulo 1, pasando al otro fin de la Biblia, leemos que Dios habló en tiempos pasados a los padres y a los profetas en muchas porciones, en muchas maneras. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien designó heredero de todas las cosas, a través de quien hizo el mundo. Hebreos 1.3 dice que Dios hizo el mundo. Salmo 19 dice que Él hizo el universo. Hebreos 1.3 dice que Él hizo el mundo. La única manera en la que vamos a saber eso es si Dios nos dice. Somos naturales, Él es sobrenatural. Lo natural no puede comprender lo sobrenatural. Entonces, por nosotros mismos no podemos encontrar a Dios, no podemos descubrir a Dios. Estamos encerrados en un mundo de tiempo-espacio y no podemos salir de él a la eternidad y comprender lo que es incomprensible. Las únicas cosas que podemos saber acerca de Dios son esas cosas que Él nos ha dicho, y esa es la razón por la que Él nos dio la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios la exhaló de tal manera que es su palabra. Segunda de Pedro 1. Sabed primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Ninguna profecía fue dada por un acto de voluntad humana, sino que los hombres, movidos por el Espíritu de Dios, hablaron de Dios. La única fuente de conocimiento que tenemos acerca de Dios es la Biblia y la evidencia externa de Dios en la creación. Podemos saber acerca de Dios por la creación, pero no podemos conocer a Dios excepto por las Escrituras. Podemos saber que Él creó conforme vemos la creación a nuestro alrededor. Es razonable asumir que hubo un creador, pero no podemos saber cómo creó a menos de que Él nos lo revele. Entonces, podemos conocer algunas cosas a través de lo que los teólogos llaman revelación natural, pero para poder conocer realmente a Dios y cómo creó y cómo opera y cómo salva, necesitamos tener revelación especial, lo cual es la Biblia y la Biblia únicamente. Ahora, con eso en mente, regresemos a Génesis capítulo 1. Cuando Dios comenzó la Biblia como su revelación de sí mismo, Él comenzó al principio. Él comenzó con un relato de los orígenes. Él comenzó diciendo cómo creó el universo. Versículo 1 de Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después Él entra al capítulo 2 y versículo 4 con una descripción de cómo precisa y exactamente Él creó el universo. Ahora aquí es donde Génesis comienza, pero no termina ahí. Génesis es un libro de orígenes. Para mostrarles lo importante que Génesis es, permítanme decirles el rango de orígenes que se encuentran en la revelación de este libro. Ahora, la palabra Génesis, por cierto, significa orígenes, principios. Y en el libro de Génesis usted comienza encontrando muchos principios, muchos orígenes. En primer lugar, y acabamos de señalar eso, encuentra el origen del universo. Génesis 1.1 es único en toda la literatura, toda la ciencia y toda la filosofía. Cualquier otro sistema de cosmogonía explicando el universo, sea en mitos religiosos antiguos o modelos científicos modernos, comienza con la materia eterna o con la energía eterna en alguna forma. Solo el libro de Génesis comienza con el Dios eterno. Génesis entonces es el libro del origen del universo. En segundo lugar, en Génesis encontramos el origen del orden y la complejidad. Prácticamente encontramos aquí cómo el mundo funciona a base de reglas fijas y es profundamente complejo. El orden y la complejidad nunca surgen espontáneamente. Siempre son generados por una causa previa programada para producir orden y complejidad de manera simultánea. Y en el libro de Génesis conocemos a Dios quien programó el orden y la complejidad en su universo.
En Génesis también encontramos el origen del sistema solar. En medio de este universo vasto e ilimitado, Dios creó un sistema solar. La Tierra, como también el Sol y la Luna, los planetas, las estrellas del cielo, todo esto fueron producidos, existieron, porque el Creador quiso que existieran, y se nos dice que Él creó todo esto. En cuarto lugar, el libro de Génesis nos habla acerca del origen de la atmósfera y la hidrósfera. La Tierra está equipada de manera única con un gran cuerpo de agua líquida y una capa, por así decirlo, una colcha, una capa extensa de oxígeno, nitrógeno, una mezcla gaseosa que es necesaria para la vida. En ningún otro cuerpo celeste se ha manifestado esto, o en algún otro planeta. Únicamente solo mediante la creación especial de Dios, Dios los proveyó para proveer un ambiente para la vida humana. En Génesis también encontramos el origen de la vida, las maravillas del proceso de reproducción, la casi infinita complejidad que está programada en los sistemas genéticos de las plantas y animales, son inexplicables fuera de la creación especial a través de una inteligencia sobrenatural poderosa, inmensa. En sexto lugar, y ciertamente central, Génesis nos habla del origen del hombre. El hombre es la entidad más organizada y compleja en el universo. El hombre es la ilustración suprema del orden y la complejidad. Él no solo posee estructuras químicas, físicas innumerables y complejas en las capacidades maravillosas de la vida y la reproducción, sino que más allá de esa parte física del hombre, hay una naturaleza la cual puede contemplar entidades abstractas de belleza y amor y adoración, y que es capaz de entender y pensar acerca de su propio significado. Es su conciencia de sí mismo que lo identifica de manera singular y lo separa del resto del orden creado. El verdadero registro de la creación del hombre es dado únicamente en Génesis. En Génesis usted también encuentra el origen del matrimonio, la institución universal, única, asombrosa, estable del matrimonio y el hogar, y la cultura monógama, patriarca, social, es definida y descrita en Génesis como siendo ordenada por el Creador, y la poligamia, y el infanticidio, y el matriarcado, y la promiscuidad, y el divorcio, y el aborto, y la homosexualidad, y todas esas corrupciones se desarrollaron después de la caída, corrompiendo el orden inicial de Dios. En el libro de Génesis usted también encuentra el origen del mal. El origen del mal físico y moral en el universo es explicado en Génesis como un tipo de estorbo temporal en el mundo perfecto de Dios, permitido por Dios como una concesión al principio de la libertad humana y la responsabilidad humana, y también para manifestarse a sí mismo como redentor de pecadores, como también creador. También encuentra, número 9, en el libro de Génesis, el origen del juicio sobre el mal. Todas las formas de la ira de Dios son echadas a andar e ilustradas en Génesis. Y también, número 10, en el libro de Génesis usted encuentra el origen de la salvación por gracia a través de la misericordia de Dios y un sustituto. Todo eso está en Génesis y comienza a mostrar a Dios como alguien misericordioso hacia Adán y Eva, y no los mata, aunque merecían morir por su pecado. Y después Dios desarrolla un sistema de sacrificio animal, el cual retrata un sustituto que va a tomar el lugar de pecadores, el cual es un acto de misericordia y gracia por parte de Dios. El plan de redención que lleva hasta Cristo, inclusive es mencionado cuando en el libro de Génesis habla de la simiente de la mujer, siendo la simiente plantada por Dios en María, el Mesías, el Salvador. Es en el libro de Génesis que encontramos el origen del idioma. Usted sabe, una de las cosas con la que la evolución se ahoga todo el tiempo, y lo estaba leyendo en Newsweek esta semana, es cómo puede usted pasar de monos al hombre, no solo haciendo una transición física, sino desarrollando el idioma. ¿Cómo puede pasar usted de gemidos y de ruidos no inteligibles a la conversación humana? Newsweek estaba tratando de presentar un artículo para responder a eso, y simplemente era absurdo y sin dirección alguna, y era increíble. El vacío, el espacio entre los gemidos instintivos, irracionales de los animales y la comunicación inteligente, abstracta, simbólica del hombre es absolutamente imposible de explicar por un proceso evolutivo.
Y el libro de Génesis no solo describe el origen del idioma en general. Esto es que Dios, al comunicarse, y Él creó a alguien a su propia imagen, quien por lo tanto podía comunicarse, y al mismo tiempo Génesis nos dice no solo cómo al hombre Dios le dio la capacidad de comunicarse, sino cómo también se desarrollaron tantos diferentes idiomas a partir del juicio de Dios en la Torre de Babel. Eso también está en Génesis. Lo encuentra en Génesis capítulo 12, el origen del gobierno, el desarrollo de los sistemas organizados de gobierno humano para mantener las estructuras sociales ordenadas a través de sistemas de leyes y castigo. En Génesis encuentra usted el origen de la cultura. Aquí encuentra cosas tales como la urbanización, el desarrollo de la metalurgia, la música, la agricultura, el cuidado de animales, la escritura, la educación, la navegación, la industria textil, de cerámica. Todo eso comienza en el libro de Génesis. En Génesis usted encuentra también el origen de las naciones, y eso claro que está relacionado de nuevo con la Torre de Babel, conforme Dios toma una raza y las esparce por todo el mundo. Esa es la única fuente que jamás encontrará de cómo es posible que tengamos a tantas diferentes personas esparcidas por toda la tierra con diferentes idiomas y culturas. En el libro de Génesis se encuentra también el origen de la religión. Tanto de la religión verdadera como las religiones falsas aparecen. En primer lugar, en el libro de Génesis, sistemas organizados de adoración y conducta, el origen del hombre siendo prácticamente la característica única de la propia conciencia del hombre en su capacidad de comprender a un Dios y estructurar un sistema de respuesta al Dios que él cree que existe. Y todo eso aparece en Génesis. También usted encuentra de manera significativa, número 16 en mi lista, el origen del pueblo escogido Israel, quienes fueron el medio por el cual la revelación de Dios llegara a todo el mundo. Fue Israel que fue el pueblo de Dios a través de quien Él dio su revelación y a través de quien su pacto salvador vino en Génesis 12 a Abraham. Ahora, cuando usted habla de orígenes, va a tener que regresar a Génesis. Este es un libro de orígenes. Y permítame de nuevo expresarlo como lo dije el último día del Señor. O cree usted en Génesis o no cree. Así de simple. O cree lo que Génesis dice acerca de todos esos orígenes o no lo cree. Y eso incluiría que cree en la creación, en el relato de la creación en Génesis 1 y 2, o no lo cree. Y si no cree el relato de Génesis, entonces le tengo que decir, usted no tiene esperanza en llegar a la verdad. Usted no lo va a descubrir. Los científicos no convertidos no lo van a descubrir. O cree en Génesis o no cree. Y lo que realmente es intolerable es decir que cree la Biblia, pero no cree en el relato de Génesis de la creación. Escuche esto. Cree Génesis, cree en el origen del pecado, cree en el capítulo 3, quizás de ahí en adelante, o quizás no está seguro de eso porque realmente no cree que hubo un Adán real y una Eva real. Tiene un pequeño problema, porque Jesús dijo, así como en todos mueren en Adán, así todos en Cristo vivirán. Entonces hubo un Cristo real y puede estar seguro de que hubo un Adán real, pero solo en caso de que no crea en un Adán real. Quizás usted no empiece a creer sino hasta el capítulo 6. Quizás simplemente usted cree en el diluvio. Bueno, quizás no cree eso, quizás cree en la Torre de Babel, que es descrita más adelante en el capítulo 11, o quizás no cree eso. Quizás no empieza a creer sino hasta que Abraham se aparece en el capítulo 12. Bastante ridículo, ¿no es cierto? ¿Quién es usted para sentarse juzgando las Escrituras? Mire, no voy a tratar de enredarme o caer en la trampa de tratar de probarle que Génesis es verdad a través de la ciencia. Simplemente voy a proclamarle lo que Génesis dice y dejar que la ciencia doble su rodilla a esa explicación. Como verá, va a ser eso. Lo que usted puede conocer acerca de Dios, todo lo que usted puede saber acerca de cómo Dios creó es lo que Él dijo. Eso es lo único que puede saber. Y si usted no cree lo que Él dijo acerca de la creación, ¿qué tipo de precedente ha usted establecido para el resto de la Biblia? ¿Y qué hay acerca del fin? ¿Sabe cómo termina toda la historia redentora? ¿Sabe cómo termina la historia de la humanidad entera? Termina, de acuerdo con 2 de Pedro, cuando el Señor disuelve el universo. Me gusta usar esa palabra. Los elementos van a derretirse con calor ardiente. Hay algún tipo, literalmente una implosión,
conforme la estructura atómica del universo literalmente va a deshacerse y va a ser disuelta cuando los elementos se derritan como con un calor ardiente en una especie de holocausto nuclear que termine con la historia humana. E inmediatamente después de eso dice Apocalipsis que Él crea un nuevo cielo y tierra nueva. Permíteme hacerle esta pregunta. ¿Cree que Él puede hacer eso? ¿O va a necesitar otros billones de años de proceso evolutivo para hacer que los cielos nuevos y la tierra nueva aparezcan? ¿Se va a necesitar billones de años para que evolucionen los cielos nuevos y la tierra nueva? ¿O realmente cree usted que Dios puede hacer eso por fiat, simplemente por declarar, por decir que suceda y hacer que existe? Si usted cree eso, entonces, ¿cuál es su problema con Génesis? Si Dios puede disolver el universo entero en una milésima de segundo, si Él puede hacer todo eso, entonces no sé por qué tiene usted un problema con el hecho de que Él crea en 6 días. Como puede ver, las implicaciones de rechazar el relato de Génesis son profundas. Y escúcheme, porque lo que voy a decir es muy importante. No es necesario rechazar la creación de 6 días, no es necesario. Hemos doblado la rodilla a la evolución sin causa alguna. La ciencia no sabe nada. La ciencia no prueba nada que contradiga una creación de 6 días, nada. De hecho, la ciencia, conforme continúa avanzando, sigue haciendo sus propias declaraciones de que la evolución es ridícula y más ridícula todo el tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Y es muy importante que usted entienda esto. Hemos doblado la rodilla, nos hemos intimidado frente a los científicos por mucho tiempo y es momento de detenernos. Si quiere leer algo de esto, consigue el libro de Philip Johnson de Darwin, Juzgado. Simplemente derroca las perspectivas científicas. La gente cristiana literalmente acepta las descripciones científicas de los orígenes y terminan con una perspectiva evolucionaria, como si de alguna manera hubieran sido probadas estas perspectivas evolucionarias y como si de alguna manera la Biblia va a tener que ceder en ese punto, porque una creación de 6 días no es posible en términos científicos. Eso simplemente no es verdad, pero los resultados son asombrosos. El Masters College, por ejemplo, es un miembro de la Coalición Cristiana de Universidades. Es una coalición de universidades cristianas que está en Estados Unidos, de las cuales hay 110 universidades. De los 110 universidades cristianas en la coalición, 6 de las que nosotros sabemos creen en el relato de la creación en Génesis. 6 de 110 universidades cristianas. Esa es una fracción pequeña. Y la mayoría de los líderes cristianos y la mayoría de los educadores cristianos han permitido que las enseñanzas de la evolución a un grado u otro sean añadidas a la Biblia. En cierta manera, meten la evolución ahí en los versículos de Génesis, en medio de los versículos, y la mayoría de los líderes cristianos han aceptado el hecho de que el universo tiene billones de años de edad. Sin embargo, a partir de las palabras claras de las Escrituras, Dios creó el universo en 6 días literales. Y los líderes cristianos no pueden negar que eso es lo que dice, porque eso es lo que dice. Usted puede traducirlo de la manera que quiera, y todo termina siendo igual. La palabra Yom significa día y tiene 6 de ellos. Pero ellos creen que de alguna manera los científicos han probado que la edad de la Tierra debe ser de billones y billones y billones de años. Y entonces creen que debe usted regresar a Génesis y arreglarlo. Y al hacer esto, han permitido que la autoridad de la Biblia sea atacada, ¿verdad? Es algo serio. Si las palabras de la Biblia significan 6 días, y concluye usted, pero la supuesta llamada ciencia dice que no es verdad, entonces la ciencia es correcta y la Biblia está mal. Ahora, si usted no puede confiar en las palabras de Génesis, ¿en qué punto comienza usted a confiar en la Biblia? Realmente es un ataque triste de la iglesia, ¿no es cierto? Y los humanistas inclusive usan a los líderes cristianos que han hecho concesiones en este punto para promover su causa para atacar el cristianismo. Y lo que tenemos es un tipo de cristianismo en la actualidad que pierde sus absolutos en Génesis 1. Eso es triste. Los líderes cristianos quizás no lo adopten. Claro, quizás los líderes cristianos no adopten la evolución humanista. Ellos dirían, sí, hay un Dios y de alguna manera está Dios involucrado en el proceso evolutivo. A eso se le llama evolución teísta, algunas veces llamada creacionismo progresista.
un término desarrollado por Russell Mixter en el Departamento Científico de Wheaton College hace varios años atrás. Pero ellos dirían, no, hay un Dios y Dios en cierta manera se mete en diferentes puntos en la evolución teísta. Y dicen, Dios lo echó a andar, lo comenzó. El creacionismo progresista dice, Él entra en algún punto del proceso, pero aún así tomó millones y millones y billones de años que esto sucediera. Y estas personas se llaman a sí mismas creyentes en Dios. Probablemente dirían que creen en las Escrituras, pero no quieren permitir que haya una creación de 6 días. Y esto presenta problemas inmensos. Les doy uno. Me parece un problema serio. Si el hombre es creado al final de este proceso evolutivo, sea un proceso evolucionario naturalista o sea un proceso evolucionario teísta, iniciado por Dios, el cual algunos cristianos creen que tienen que afirmar para poder dar honor a la ciencia, o si son creacionistas progresivos, donde Dios se mete a lo largo del proceso, el problema que usted tiene es que la evolución es un proceso. Escuche con atención. La evolución es un proceso por naturaleza de muerte. Es un proceso conocido como la supervivencia de ¿quiénes? Los más fuertes. Es un proceso de violencia. Es un proceso de derramamiento de sangre. Es un proceso de sufrimiento. Es un proceso de enfermedad. Es un proceso de muerte conforme el orden va subiendo más y más y más hasta que llega al hombre. Ahora, aquí hay un problema serio. Usted no tiene al hombre hasta que pasan billones de años y cuando el hombre aparece, Él es perfecto y Él no tiene pecado y no hay muerte. La muerte ni siquiera entra en el panorama hasta que el hombre hace ¿qué? Peca. ¿Cómo puede usted tener muerte antes de la caída? Ni siquiera tiene usted una tierra maldecida. El registro entero de Génesis es volteado de cabeza. Si ha habido todo tipo de muertes en estos billones de años de proceso evolutivo, entonces, ¿qué hizo el pecado al mundo que ya no había sido hecho? ¿Y cómo podía Dios haber visto todo este proceso evolutivo cuando finalmente llegó a su término en el hombre y haber dicho, y vio Dios lo que había hecho y vio que era bueno? ¿Cómo Dios podía decir eso? Como puede ver, entonces el pecado de Adán y la maldición de la muerte no tiene significado, porque ha habido muerte por miles de años y por billones de años, y simplemente tuerce el registro bíblico. Porque lo que usted tiene en Génesis es un mundo perfecto hasta que Adán cae en pecado y Dios maldice el universo y entonces viene la muerte y la enfermedad y el sufrimiento y la violencia y el derramamiento de sangre y no antes. La evolución no tiene sentido en esa perspectiva. Y usted sabe, los cristianos salen y dicen, hombre, estamos aquí luchando contra el aborto y contra la homosexualidad y vamos contra la eutanasia y contra el genocidio y usted sabe, estamos contra los males morales de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué estamos contra esas cosas? ¿Por qué nos oponemos a eso? ¿Me puede decir por qué? ¿Por qué nos oponemos a esas cosas? Deme una razón. Aquí está, porque están prohibidas en las Escrituras, ¿no es verdad? La única razón por la que estamos en contra del aborto es porque Dios está en contra de él. ¿Cómo lo sabemos? Porque está en la palabra de Dios. La razón por la que nos oponemos a la homosexualidad, el adulterio, etcétera, etcétera, es por la Biblia. Como puede ver, estamos de pie en la Biblia. Nos aferramos a la Biblia. Pero el problema es que no queremos aferrarnos a las Escrituras en Génesis. Y entonces tenemos problemas cuando hablamos de que la Biblia es la autoridad o no. ¿Qué cree usted que piensa el mundo que nos ve acerca de nuestro compromiso con las Escrituras? Bastante selectivo, ¿no es cierto? Y lo repito, el doblar la rodilla ante la evolución es completamente innecesario. Nada requiere la evolución. De hecho, la evolución no puede suceder. No puede suceder. Permítame decirle por qué. Y de nuevo, quiero aclararle algo. No soy científico y tengo que decir, me esfuerzo mucho por entender esto. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por presentárselo de una manera comprensible. Leí un par de libros escritos por un hombre llamado el Dr. A. Wilder Smith, que tiene una larga lista de letras después de su nombre. Él es un científico. Ahora, simplemente para decirle qué tan lejos he llegado en esta lectura, leí su libro de tapa a tapa, de pasta a pasta, de portada a portada, La alternativa científica
a la teoría evolucionaria neodarwiniana. Ahora, este es un libro muy técnico y no recomiendo que usted trate de encontrarlo porque realmente no va a disfrutar la lectura. Simplemente tiene que hacerlo como un ejercicio que en cierta manera se ve forzado a hacer si va a hacer lo que voy a hacer. Pero permítame destilárselo. Esta es la tesis del libro. I. Wilder Smith, en este libro, demuestra lo absurdo que es la evolución en base a una gran realidad, y esa gran realidad es la información codificada del ADN de organismos vivos. ¿Entendió eso? Todo organismo vivo tiene un ADN. ADN es material genético, y en ese material genético, en todo ser vivo, hay un código, y es un código operativo, y ese organismo viviente, sea que esté hablando de una célula, sea que esté hablando de un hombre, o todo lo que hay en medio de estos dos organismos, toda esa operación de todo ser viviente depende de esa información codificada. Y escuche esto, todo ser vivo diferente tiene un código totalmente diferente. Darwin no tenía idea de esto. No se había realizado ningún tipo de estudio genético cuando él escribió su origen de las especies. Él no sabía nada acerca de ADN. Él no sabía nada acerca de cromosomas. Él no sabía nada acerca de genética. No existía la genética como ciencia. Él solo estaba describiendo lo que él pensaba que estaba viendo. Todo fue de acuerdo con la apariencia y nada más. Si Darwin hubiera estado vivo y hubiera tratado de vender su teoría, nadie la hubiera aceptado. Él ni siquiera lo hubiera creído. Él apenas creía en su propia teoría. Ciertamente no la habría creído en un día como en el nuestro, en el que tenemos esta capacidad increíble de entrar con un microscopio de electrones al ADN y ver la información codificada en organismos vivos. La esfera entera de la genética, Wilder Smith señala, tiene que ver con la información, todo tiene que ver con información, con almacenamiento y con tomar la información, y todo esto era totalmente desconocido por Darwin. Todo ser vivo, si está hablando antes de que estas floras fueran cortadas, todo ser vivo, este es azul, este es rosa, este es naranja, etcétera, es porque hay información. Hay información en el ADN, en la genética, que hace que eso suceda. Hay un código de información en todo ser vivo. Se ha descubierto en años recientes que los programas genéticos de organismos biológicos elevados consisten de alrededor de 1,000 millones de piezas de información en un organismo vivo. Y esa información está codificada en ese organismo vivo, determinando su naturaleza, crecimiento, el desarrollo y muerte de billones de células en ese organismo vivo. Ahora, francamente, ¿quién, pensando correctamente, llegaría a creer que máquinas, por así decirlo, tan complejas, lo cual es lo que son los organismos vivos, almacenando y tomando información precisa para servir a 1,000 millones de células, diagnosticando defectos y reparándolos y reproduciéndolos? ¿Quién creería que todo esto se desarrolló al azar de la nada? Es absolutamente ridículo. El punto principal, el asunto más serio, el asunto que está derrocando la evolución es el estudio del origen de la información y se llama la teoría de la información. ¿De dónde vino la información? ¿De dónde vino el código? Un mono tiene un código de mono, y el ADN y los cromosomas y la genética simplemente continúan haciendo que el mono se conduzca como un mono. No hay un código ahí para que convierta al mono en un hombre. No hay nada como salirte de tu especie. Bueno, se emocionaron todos en la ciencia. Wilder Smith habla de esto, como otros escritores que he leído. Cuando se metieron a los polímeros y estaban viendo algunas cosas y dijeron, bueno, quizás esos polímeros son las cosas transicionales. Se ven un poco raras, se ven un poco fuera de lo normal, quizás son las transiciones. Y entre más estudiaron estas, más se dieron cuenta que simplemente son elementos de la información codificada que están realizando trabajo de reparación porque había alguna razón por la que había algo que reparar. Y esa es la razón por la que esto era algo raro, porque estaba reparando el daño de ese organismo vivo. Y después de todo, los polímeros no eran formas transicionales en absoluto. Simplemente eran información codificada en el ADN que no veías hasta que se necesitaba reparar algo. Es increíble. ¿De dónde vino esta información genética? ¿De dónde vino? No pudo haber evolucionado de la nada. Es demasiado precisa.
Wilder Smith dice esto, y cito, el llamado gradualismo postulado en el último análisis de Darwin, en el que todas las formas de biología fueron derivadas de una sola célula simple por una serie inquebrantable de pequeños cambios graduales, dio lugar a una cadena inquebrantable de pasos a partir de la célula original al hombre mismo, y la biología era estrictamente continua. Fin de la cita. Esto es simplemente increíble, y solo un hombre en la época de Darwin que no conocía la genética habría inventado una declaración así, porque si un organismo de una célula, escuche esto, se desarrolló y llegó a ser un hombre, entonces toda la información codificada necesaria para que viviera ese organismo de una célula y para que viviera todo a partir de ahí hasta llegar al hombre, incluyendo al hombre, tuvo que estar en esa célula original. Y si no estuvo en esa célula original, entonces ¿de dónde salió? Esa es la pregunta. Es ridículo. Saben que toda la información codificada para que opere todo ser vivo en el universo no se contiene en una amiba de una célula. Lo que está contenido en una amiba de una célula es el código para una amiba de una sola célula. Y Wilder Smith continúa y dice, y cito, hubo un gran aspecto de realidad acerca del cual Darwin, y de hecho todos en su época, no sabían nada. Y me estoy refiriendo a la ciencia moderna de la teoría de la información, ya que si un tipo de amiba se va a desarrollar y convertir en un animal, esa célula va a tener que recolectar todo tipo de nueva información para saber, por así decirlo, cómo hacer riñones, cómo hacer hígados, cómo hacer corazones con 4 compartimentos, cerebros y cerebelos. Fin de la cita. Simplemente este organismo de una célula va a tener que recolectar la información ¿de dónde? Si la ley de la entropía es verdad, y lo es, que la materia está desintegrándose, las cosas están empeorando, ¿cómo es posible que las cosas puedan volverse más complejas y más ordenadas de manera simultánea? Wilder Smith dice, y cito, para la síntesis de sistemas reducidos de entropía, como por ejemplo un cerebro, se requiere todo tipo de información sólida, la cual ni la materia de la amiba tiene, ni la célula intacta de la amiba contiene. Materia inorgánica semejante tendría que recolectar enormes cantidades de información antes de que pueda sintetizarla una amiba. Fin de la cita. Entonces él dice, la cosa inanimada que comenzó la primera amiba tendría que haber recolectado la información para que eso sucediera. Les voy a dar una ilustración, quizás le va a ayudar un poco. ¿Ha estado leyendo acerca del hecho de que han clonado conejos y después clonado ovejas? Dice, ¿acaso este es un triunfo evolucionario? No. ¿Sabe cuál es este proceso? ¿Sabe más bien lo que esto prueba? Esto prueba que se necesita una inteligencia externa para hacer esto. Puede tener un borrego y colocarlo ahí en un corral y decir, mútate, conviértete, transfórmate. Puede colocar al borrego ahí y decir, bueno, usted, por favor, tenga un clon. Por favor, tenga un clon. Pero esa oveja obviamente no va a tener una oveja clonada, a menos de que una inteligencia más elevada, en este caso el cerebro humano, entendiendo la genética, trabaje de fuera para producir eso. Esta es una ilustración clásica de por qué la evolución no puede suceder. Es clásica. Cuando queremos crear algo fuera del sentido natural, en el sentido mínimo, se necesita un cerebro humano inteligente para invadir ese nivel de vida. Tiene que venir de afuera porque esa información no está en el sistema de código. Y eso es exactamente como Dios opera. No puede tener usted evolución. 1 Corintios 15 dice, hay carne de animales y hay carne de aves, hay carne de hombre. Y así es, y todo está determinado por el código genético, y no pueden cruzar esos límites. Wilder Smith continúa, y cito, suponiendo que una forma de vida era una especie de amiba, un tipo de amiba, ¿de dónde obtuvo el casi número infinito de partes de información requeridas para almacenarse en su almacén de ADN y su sistema de retracción, esto es, de tomar esa información? Para transformar el tipo de célula de amiba en un mamífero,
en un mono, en un pulpo o en una abeja, nuevas partes de información se necesitan. Ni el tipo de célula de amiba, ni la materia inorgánica de la cual está construida contiene una información tan altamente especializada, la cual es necesaria para hacer la transferencia de la supuesta amiba, digamos, al mono. Es legítimo suponer que dichas cantidades tan increíbles de información surgieron de manera espontánea del aire por azar puro. Fin de la cita. Es absolutamente ridículo. Fui ahí por el desierto de Sonora esta semana para pasar algo de tiempo con mi papá y mi hermana y decidieron ahí llevarnos al desierto con unos naturalistas y estar ahí visitando rocas y viendo cactus y cosas así. Y en cierta manera siempre me fascina ver la creación de Dios y he visto desierto en gran parte de mi vida. He visto mucho desierto porque siempre he vivido en la parte occidental, oeste, o casi siempre. Y me enseñaron cosas que realmente fueron impresionantes, estos naturalistas. Ustedes saben, voltearon una roca y de ahí salió un pequeño gecko, una lagartija, y me dio toda la explicación ecológica de cómo operaban. Y de otra roca, con un par de pinzas, vino un escorpión y aprendí más de un escorpión de lo que jamás me importaba saber o lo que pude quizás aprender en 5 minutos. Pero aprendí una cosa, que sobreviven mediante la canibalización de otros escorpiones. Así es como sobreviven. Y hablaron de cómo opera el aguijón y hablaron de todos los detalles. Y después fuimos a ver un cactus ságuaro, y el cactus ságuaro, hay toda una descripción ecológica en una de estas cosas que es increíble. Piensan que viven 800 años. No están seguros porque ningún científico, nadie que se dedica a la botánica, vive lo suficiente para ver uno y después morir. Entonces, ustedes saben, en cierta manera es una adivinanza. Pero lo que hacen es que te explican estas cosas. Esto es increíble. Es impresionante. Es el único lugar, por ejemplo, ahí hay un lugar donde los cactus prácticamente se cruzan y esto lo que hace es que frena el viento y es el único lugar ahí en el desierto de Sonora donde se frenan, donde crecen estos cactus que se cruzan entre sí y esto hace que el viento no los arrastre, no los arranque. Esta es ecología maravillosa. Hay leyenda también, de hecho una leyenda, van a verlo quizás, si llegan a ver un cactus saguaro, que uno de los brazos sube así de esta manera y dicen que la parte central, el tallo primordial del cactus saguaro, representa al hombre y las otras ramas representan a sus esposas y crecen hacia arriba. Y si crecen hacia arriba, tuvieron una vida muy ordenada y esposas que cumplían su deber muy bien. Pero si van en todas direcciones, el pobre hombre realmente le fue mal. Bueno, obvio, es leyenda. Pero fuera de la leyenda, conforme comienzan a definir la ecología de todo esto, la complejidad de esto, y cómo retiene agua, y cómo crea estas partes en sus tallos, y cómo produce esta impresionante flor en la parte de arriba de cada rama una vez al año, y muere quemada por el sol. Nos llevaron ahí a un árbol palo verde, el árbol con las hojas más pequeñas de cualquier árbol sobre la faz de la tierra, y necesita agua de manera desesperada. Y las han encontrado. Escuchen esto, una raíz principal a 300 pies bajo la superficie de la tierra, aunque este árbol solo mide alrededor de 1,80 y tantos de altura. Esta es una ecología asombrosa, una complejidad asombrosa en todas estas formas de vida. Y estaban explicándonos todo eso y demás, y después yo hice la pregunta, ¿puedo decir algo? Y les di este discurso en esencia, les estoy dando, ustedes saben, cada uno de estos organismos vivos en el universo tiene su propio código. ¿Cómo obtuvo ese código? ¿De dónde vino? Tuvo que venir de una mente divina que hizo todo. Escuche esto. Cuando Dios creó todo y codificó todo. Entienda la inmensidad de su inteligencia. Esto es asombroso, asombroso. Todo demuestra la huella de Dios. Y después Walter Smith en sus libros, este libro habla de un hombre llamado von Neumann, de hecho es un científico alemán. Von Neumann definió estas máquinas vivas, máquinas refiriendo a un organismo que está vivo, y dijo, y cito, lo que es asombroso acerca de los organismos vivos, escuche esto,
es que se producen a sí mismos, son autoproductores, autosustentables y autorreparadores. Fin de la cita. Este es como lo que se conoce como la máquina Van Neumann. Autoproductora, autorreproductora, autosustentadora, autorreparadora. Y él señala en su libro, que nunca podremos construir una máquina así. ¿Conoce usted alguna máquina así? ¿Conoce usted alguna máquina que tiene pequeñas computadoras? ¿Conoce usted una computadora que sustenta su propia vida y se repara a sí misma? ¿Qué hay acerca de un coche? ¿Conoce usted algún vehículo que hace eso? Von Neumann señaló que si pudiéramos hacer una máquina lo suficientemente compleja como para reproducirse a sí misma y sostenerse a sí misma, siempre estaría descomponiéndose debido a su complejidad. Entonces, no podríamos mantenernos al día con las respuestas de autorreparación. Nunca hemos creado una máquina así. Sin embargo, todo organismo viviente es así. Autoproductora, autosustentable, autorreparadora. ¿No es eso increíble? Esta es la mente de Dios. No me diga que esto es azar. La devoción ciega al azar es un acto de desafío contra la razón y, más importante que eso, en contra de la revelación y más importante que eso, en contra de Dios mismo. Douglas Kelly dice esto, y cito, lo mínimo que uno puede señalar es que el edificio entero de la teoría evolucionaria cada vez es más vista como fe que como ciencia objetiva, empírica, y sus cimientos están temblando. Fin de la cita. De acuerdo con Michael Denton, él ha escrito un libro llamado Una teoría en crisis. Él dice, y cito, no puede haber duda de que después de un siglo de esfuerzos intensos, los biólogos han fracasado en certificarlo en algún sentido significativo. El hecho permanece de que la naturaleza no ha sido reducida al modelo continuo que el modelo darwiniano demanda, ni se ha asegurado la credibilidad de que el azar es la agencia creadora de la vida. Fin de la cita. De hecho, es lo opuesto. Entre más aprende la ciencia acerca de la asombrosa complejidad, entre más la ciencia aprende acerca de la armonía, entre más la ciencia aprende del diseño, entre más la ciencia aprende de la inteligencia del universo, más la ciencia confiesa que debe haber un creador inteligente. Y de nuevo Douglas Kelly dice, y cito, ahora en la naturaleza del caso, estamos tratando aquí con una situación única. El que exista un universo, el hacer que exista un universo de espacio-tiempo por una fuente trascendente, quien de acuerdo con las Escrituras, escuchen esto, habló e hizo que existiera de la nada por la palabra de su propio poder. Fin de la cita. ¡Qué poder! ¡Qué complejidad! ¡Qué orden! ¡Qué inteligencia! ¿Sabe usted? La ciencia razonable debería sugerir que un creador inteligente, poderoso, sobrenatural, tuvo que estar ahí y aún lo está. Pero aunque la ciencia debería reconocer eso, debido a que es la única explicación razonable, para saber quién es Él y cómo ha creado, la ciencia debe doblar su rodilla a las Escrituras y al Dios de las Escrituras. Nuestra única fuente de conocimiento es la Biblia. La Biblia. La evolución es un acto de fe, fe racional. La creación es un acto de fe, fe revelacional. No sé usted, pero yo creo la Biblia y creo que es la palabra de Dios. Creo la palabra de Dios. La evolución es una secta religiosa del siglo XX que niega la razón y niega la revelación. La creación es la adoración del Dios verdadero en conformidad perfecta con la razón y la revelación. Entonces regreso a donde comencé. O cree usted en un Dios eterno o cree en la materia eterna o la energía eterna o la amiba eterna y nada en medio de esto, nada en medio de esto. ¿O es usted un materialista que cree en la eternalidad de la materia? ¿O es usted un sobrenaturalista que cree en la eternalidad de Dios? Esas son las únicas dos opciones que existen. ¿Qué sucede con un mundo que rechaza al Creador y lo reemplaza con lo material? ¿Qué le pasa a un mundo que reemplaza al Dios Creador con el tiempo eterno, el azar, la materia y energía? ¿Qué sucede? William Provine, de la Universidad de Cornell, lo declaró de manera clara, y cito, las implicaciones de la ciencia moderna son claramente incoherentes con la mayoría de las tradiciones religiosas. Escuche esto, ninguna ley moral o ética existe, ni hay
principios absolutos de guía para la sociedad humana. El universo no se preocupa en absoluto por nosotros y nosotros no tenemos significado definitivo en la vida. Fin de la cita. Eso es correcto. Si solo somos el resultado del azar, nada importa. No hay estándar moral, no hay estándar ético, y con lo único que usted termina es con tragedia y desesperación. Si este universo es el resultado de fuerzas impersonales, si este universo no tiene rostro, si este universo está en una oscuridad total porque no hay nadie allá afuera, hace una diferencia tremenda en mi vida. Pero si hay un creador y ese creador mostró su rostro en la forma humana en Jesús, y hay un Dios amoroso, bendito, salvador, que está detrás de esta creación, hace toda la diferencia en mi vida. ¿Y sabe una cosa? Me da tanto gusto. La Biblia no comienza así. Miren, sé que para ustedes les va a ser difícil de creer esto, pero en el principio creó Dios. No hace eso. Simplemente dice, en el principio creó Dios. Tiene que haber algo en el principio. El evolucionista diría, en el principio la amiba, en el principio la materia, en el principio la energía. La Biblia dice, en el principio creó Dios. Y en Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, dice esto, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta es otra manera de decir que nada evolucionó. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, no por la evolución. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Esto es repetición de Génesis. Esto está en Juan, esto está en Hebreos, y como dije al principio, o lo cree o no lo cree. Y podemos concluir entonces que la evolución es una religión falsa. ¿Y por qué queremos traerla a la Biblia? ¿Por qué queremos meterla a la Biblia? ¿Por qué queremos tomar de la religión falsa de la evolución e imponerla en el relato directo de Génesis? ¿Para qué? Ese es un ataque en contra de la revelación de Dios. La Biblia nos dice cómo la energía llegó ahí, vino de Dios. Cómo la materia llegó ahí, vino de Dios. Nos dice cómo los cielos y la tierra fueron formados. Dios los hizo. Eso es todo lo que necesitamos saber. Nada podría ser más lógico que eso. Un Dios creador inteligente lo hizo. Y aquí vienen los evolucionistas con todas sus mentiras y su menosprecio de Génesis. ¿Y por qué debemos adoptar eso y tratar de imponérselo a las Escrituras? La evolución es una religión falsa. Aquí están los principios en los que está basado, simplemente para darle otra perspectiva. 1. La evolución es ciencia pura. Eso es lo que los evolucionistas quieren que usted crea, que es ciencia pura. Es un sistema cerrado fundado en realidades, no en la ilusión de un Dios. Y en segundo lugar, los evolucionistas dirían que la evolución es igual a racionalidad, porque excluye los milagros y lo sobrenatural. Pero, amigos míos, llega un punto en el que lo sobrenatural es lo único racional. En tercer lugar, y esto ha sido adaptado de el maravilloso libro de Philip Johnson, La razón en la balanza. En tercer lugar, la evolución es liberadora porque elimina a Dios y sus mandatos, los cuales restringen la conducta sexual libre. En cuarto lugar, el evolucionista dice que su religión es demócrata porque todo hombre es su propia fuente de juicio moral. Debido a que no hay Dios, no hay juez moral, no hay ley. En quinto lugar, la evolución es amplia porque permite creer en Dios, no solo el Dios bíblico. Eso es la religión. ¿Quieres saber cuáles son las premisas o los principios de la religión de la evolución? 1. La evolución es ciencia pura. Dicen, es un sistema cerrado fundado en la realidad, no en la ilusión de un Dios. 2. Es igual a racionalidad porque excluye los milagros irracionales y la interferencia sobrenatural. 3. La evolución es liberadora porque elimina a Dios y sus mandatos, los cuales restringen la conducta sexual libre. Y quiero decirles que eso es lo que impulsa todo esto. Aman su pecado. En cuarto lugar, dicen la evolución es demócrata porque todo hombre puede ser su propia fuente de juicio moral. Y quinto lugar, la evolución es amplia porque permite la creencia en Dios en lo que usted quiera que Él sea, excepto el Dios de la Biblia. Asombroso, ¿no es cierto? La gente luchando en contra de la razón y adoptando lo absurdo para evitar la
rendición de cuentas al Dios eterno. Permítame cerrar en esta noche al llevarlo a Romanos 1. Y esta es una declaración pertinente por parte de Dios que se dirige a aquellos que lo rechazan. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, escuche esto, que detienen con injusticia la verdad. Escuche esto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y todo comienza en el versículo 18. La ira de Dios es liberada en contra de estas personas que reemplazan lo sobrenatural con lo natural, que reemplazaron a Dios con criaturas. Este es el juicio de Dios sobre ellos. Oremos. Padre nuestro, esto es tan importante para que nuestra fe sea alentada. No necesitamos estar doblando la rodilla ante la supuesta sabiduría del mundo, aquellos que no te conocen. Danos una confianza firme, determinada, fuerte, de que tu palabra es verdad, que toda palabra de Dios es limpia, como dicen las Escrituras, que toda la Escritura es inspirada por Dios, que ninguna Escritura viene de interpretación privada, sino que los hombres, santos hombres de Dios, hablaron conforme fueron movidos por el Espíritu Santo. Recuérdanos que tú creaste el mundo en la manera en la que tú dijiste, que no hubo nada en este universo creado que tú no crearas, sino que tú formaste el universo. Padre, ayúdanos a conocerte como el Creador, a saber que el universo fue creado por tu palabra y que lo hiciste de una manera tan maravillosa y magnífica en 6 días, como es presentado en el libro de Génesis. Fortalécenos en nuestra